Gloria a Dios. Aquí mientras conectan, vamos a orar. El Señor siempre nos quiere bendecir y siempre tiene una palabra con qué bendecirnos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿alguien alguna vez se ha raspado en toda su vida? ¿Se ha quemado alguna vez? Y qué rico se siente cuando lo curan a uno, ¿verdad? Y más que todo cuando eso que le apliquen a usted es eficaz. Yo recuerdo, y todavía tengo la seña, que chiquita a nosotros no nos dejaban planchar, pero yo me metí a querer planchar y me dio un planchazo en la mano derecha. Uy, ya ni me acuerdo qué gritos habré dado. Pero recuerdo que con solo el hecho que le digan a usted, esto te va a aliviar, usted se siente aliviado. Ay, gracias, Julito. Sí, así no tapamos. Bueno, pues hoy voy a hablarles de un bálsamo muy efectivo y muy famoso en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? En la antigüedad, ustedes saben que la mayoría de los medicamentos se utilizaban, los extraían de las plantas. Es más, todavía hoy en día mucha gente recurre a las plantas para obtener medicamentos, ¿verdad? Entonces, siempre han habido personas conocedoras, personas, los famosos curanderos o las mujeres sabias de la aldea que sabían cómo usar las hierbas, ¿verdad? Pues en la antigüedad así era. Así se curaba la gente de heridas, de quemadas, de golpes, de dolencias. Y en el libro de Jeremías se menciona un bálsamo en particular, que es del cual vamos a hablar hoy, el bálsamo de Galaad. Notemos lo que dice aquí. Israel, específicamente Jerusalén, estaba enfrentando una crisis de pecado, una crisis de frialdad, una crisis espiritual y al mismo tiempo una crisis que amenazaba juicios de Dios. Dios estaba hablando que si no cambiaban su actitud, Él iba a tener que entregarlos a sus enemigos. Y entonces Jeremías hace esta pregunta y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y aquí vemos que el profeta se lamenta delante de Dios y se pregunta por qué no había algo que pudiera ayudar a su pueblo a no pecar. Algo que pudiera ayudar a su pueblo a sanar de aquellas cosas que lo hacían pecar. Y entonces vemos que él manifiesta la búsqueda de una solución para su pueblo. Pero está haciendo una comparación, está utilizando la figura de este bálsamo que ha de haber sido súper famoso, un cura, un sanatodo, ¿verdad? Y entonces vemos la expresión que se refiere específicamente, él no dijo no hay un bálsamo, sino que se refiere específicamente a ese, porque posiblemente era lo más efectivo en su momento, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros aprendemos más sobre el bálsamo y las montón de maneras en que se menciona en la Biblia, vamos entendiendo que este bálsamo era una metáfora del único que puede salvarnos de un destino desastroso y se llama Jesucristo. Lo que decía Tamara hoy de ese canto, ¿verdad? El Señor seguro llegó a la vida de cada uno de nosotros en un momento en que nuestra vida no tenía esperanza.
en que nuestra vida tal vez habíamos entrado en una rutina, en una convicción de que teníamos mala suerte y así iba a seguir toda la vida. Pero llega el Señor Jesucristo, que es la única solución para la vida de todo ser humano. Ahora veamos por qué se consideraba Galaad un lugar donde podía ocurrir la sanidad. Galaad era importante y vamos a ver por qué era importante esa región. Fíjense que geográficamente tenía un significado histórico y religioso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tiene un área montañosa muy fértil, entonces ahí se producían pues muchas hierbas curativas, ¿verdad? Pero fíjense que además ahí pasaron cosas importantes. Ahí nació el profeta Elías, en Galaad. Otra cosa importante es que es el último lugar donde se encontraron Jacob y Labán. ¿Se recuerdan que cuando Jacob huyó de Labán, Labán lo persiguió y lo encontró? Y si usted lee en la palabra, ahí tuvieron como una confrontación ellos, ¿verdad? También otra cosa que pasó en Galaad es que fue el campo de batalla entre Gedeón y los madianitas, que fue algo importantísimo. Y cómo Dios a través de la revelación por sueños les dio la victoria, porque ahí el vencedor fue el Señor, ¿verdad? Y otra cosa importante es que era el lugar donde se cultivaba ese bálsamo curativo tan eficaz y tan bueno que se volvió muy famoso, y por eso se menciona en la Biblia en diferentes pasajes y se le menciona como una solución de sanidad. Entonces, fíjese que en la antigüedad los lugares eran importantes por lo que pasaba en ellos. Y aquí podemos ver en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver Belén. Belén no era importante hasta que hubo un suceso importantísimo, ¿verdad? Mire cómo dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Cómo la consideraban? Pequeña, ¿verdad? De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Belén era un lugar pequeño, sin importancia, como tal vez nosotros nos hemos considerado en algún momento, personas en el anonimato. Pero el Señor, cuando Él pone su mano, cuando Él interviene en nuestra vida, nos hace crecer. Mire cómo dice Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio, porque Miqueas dice que era la más pequeña, ¿verdad? Y era muy pequeña para pertenecer a las familias de Judá. Pero aquí dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, en base a esto entendemos que Galaad fue engrandecida en fama por las cosas que pasaron y por ese famoso bálsamo que se obtenía de ahí, ¿verdad? Ahora, debemos entender que es un bálsamo, porque un bálsamo es diferente a una pomada o a una crema, es diferente. Entonces, vamos a ver lo que es un bálsamo. Fíjense que se le llama bálsamo a una sustancia aromática, líquida, casi transparente, en el momento en que, ¿sabe cómo se obtiene el bálsamo? Por incisión, así como sale el hule y sale el chicle. Le tienen que meter una cortada profunda al árbol para que empiece a llorar, exactamente, para que empiece a llorar y empiece a sacar. Ahí está el hombre, ¿ve? Dándole el machetazo al árbol para que empiece a sacar lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces,
Pero fíjense que esa sustancia específicamente del bálsamo de Galaad se va espesando y va tomando color por la acción atmosférica, ¿verdad? Entonces, de ahí, eso tiene que pasar todavía un proceso de calentamiento para que se derrita y así sacan esos aceites que contiene, que cambian la resina, digamos, porque sale duro como la resina del pino, ¿verdad? Y eso se va cambiando a una cosa que se llama ácido benzoico y cinámico, y no sé ni qué es, pero así dice la información, ¿verdad? Entonces, tradicionalmente los bálsamos se sacan de los árboles, pero tienen que sufrir para soltar todas sus bondades, ¿verdad? Y esos bálsamos han sido utilizados para aliviar específicamente dolores musculares, para aliviar heridas, para inflamaciones, incluso para congestión respiratoria. Ese famoso Vicks, y no es propaganda, es un bálsamo. Y por diversas afecciones, ¿verdad? Pero en cuanto al bálsamo de Galaad, fíjense que se considera una resina milagrosa y es similar a la mirra que se encuentra en la península arábiga. Y saben que a la fecha todavía se procesa ese bálsamo de Galaad y dicen que es súper eficaz para sanar inflamaciones, ¿verdad? Entonces sabía que ese bálsamo era súper efectivo. Y principalmente para esas heridas, esos dolores y esas cosas que a veces uno ya no aguanta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, fíjense que algunos historiadores dicen que la reina de Saba regaló bálsamo de Galaad al rey Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que era algo valioso, ¿verdad? Apreciado, era poco común. Entonces, ¿qué sabemos nosotros acerca de ese bálsamo en la Biblia? Bueno, fíjense que es mencionado, por ejemplo, esa caravana de comerciantes que llevaba cosas tan valiosas cuando compraron esos comerciantes, más bien cuando los hermanos de José lo vendieron. Mira lo que dice, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, comercializaban el bálsamo como algo muy valioso. Entonces, el bálsamo de Galaad hace otra aparición en la historia de José. Este es el pasaje cuando Israel les dice a sus hijos que vayan de regreso a José, porque se quedó retenido el hijo chiquito. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Y entonces ellos todavía no habían identificado quién era José, no sabían que era su hermano, ¿verdad? Creían que era el súper asistente del faraón. Y entonces le dice que le lleven cosas valiosas, y dice la escritura que entonces Israel, su padre, eso es Génesis 43:11, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, ya ven, era importante, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Entonces, cuando el profeta Jeremías pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad?, está preguntando por algo valioso, por algo poderoso, por algo que funciona. Y aquí vemos cómo él dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Fíjense que Jeremías fue el elegido por Dios para anunciar al pueblo de Jerusalén que se arrepintiera, que dejaran sus malos caminos y se volvieran a Dios.
Fíjense que fue tanto, él pasó décadas predicándoles y era tanto su identificación y el dolor de ver que el pueblo no cambiaba, que lloraba, clamaba, y tanto que a él se le llama el profeta llorón, porque a saber cómo derramaba lágrimas por la conversión de ese pueblo. Y fíjense que estamos viviendo un tiempo en el que el Señor está demandando conversión. Aún entre nosotros, entre su pueblo, hay gente que se ha apartado, gente que se enfrió, gente que dio la vuelta. Usted, no sé si hemos entendido claramente lo que quiere decir conversión, pero convertir, por ejemplo, si usted convierte su dinero en quetzales a dólares, ¿verdad? Está haciendo una buena inversión. ¿Por qué? Porque es algo que vale más. Pero en otro sentido, convertir es que usted va para acá y al llegar acá dice, no, yo regreso aquí. Eso es conversión, ¿verdad? Y entregar nuestra vida sin valor por la vida de Cristo es la mejor inversión, porque entonces vamos a tener una vida valiosa. ¿Me explico? Pues este profeta estaba clamando y entonces hace esta pregunta en una forma metafórica. La Biblia está llena de figuras. Hay muchas cosas que no son literales, pero que en ese momento se entendía. Y el pueblo lo entendía, porque conocían ese bálsamo. Como a veces hay dichos populares que solo en un país lo entienden, ¿verdad? Y que a veces utilizamos en el púlpito y lo entienden, ¿verdad? Pues eso era un dicho popular, se sabía que ese bálsamo era lo máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando? El pueblo parecía estar provocando deliberadamente a Dios a través de sus idolatrías. Ellos habían adoptado costumbres paganas. Y entonces vemos algo bien tremendo en Jeremías 8:19. Esto ya lo vimos. Mira lo que dice: he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Ahora vamos a ver lo que siguió. Dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. O sea, estaba viendo que no pasaba nada. A pesar de las advertencias, a pesar de que Dios estaba hablando de juicios, la gente seguía exactamente igual. Pero aquí vemos una diferencia, que el profeta estaba buscando una solución. Usted tal vez está orando por alguien y ve que no pasa nada. ¿Le ha pasado? Pero algo va a suceder. Y aquí dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Él sabía que la hija del pueblo de Dios iba a ser quebrantada. Él ya lo estaba viendo, ¿verdad? Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Yo no sé si usted está consciente de lo que Dios habla y nos advierte. Pero Dios nos dijo hace algunos domingos que si nosotros supiéramos lo que el enemigo está pidiendo, el domingo pasado fue, oh my God, según yo había sido hace 15, si nosotros supiéramos lo que el enemigo está pidiendo, estuviéramos clamando misericordia. El enemigo es experto en traer dureza al corazón. Diga conmigo, dureza al corazón. Pero nosotros sí tenemos bálsamo que puede suavizar el corazón y hacer que nos volvamos. Nosotros sí tenemos remedio. Dice, entonces vuelve y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad?
¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Entonces, ¿por qué no ha habido una recuperación para la salud de la hija de mi pueblo? El pueblo dejó de confiar en Dios, dejó de creer en el Señor y empezó a buscar aliviarse por otros medios. Entonces, fíjense que Jeremías vuelve a mencionar el bálsamo de Galaad como parte de las instrucciones de Dios en Jeremías 46:11, y quiero que le ponga atención a este verso, porque dice: sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. El pueblo ya no tenía la influencia de Dios. ¿Y cómo la llama el Señor? Hija de Egipto. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje donde el Señor le dice a Moisés: tu pueblo? Hay un momento en que la indignación de Dios es tanta a causa del pecado, que nosotros no nos damos cuenta que cuando nos desconectamos de Él, en determinado momento Él ya no nos conoce. Y por eso aquel pasaje que dice: Señor, Señor, pero si en tu nombre, en un momento, para ellos era su Señor. Pero ¿qué les dice el Señor? A pesar de que los usó, a pesar de que hicieron milagros, apartaos de mí, hacedores del mal, no os conozco. Y eso estaba sucediendo aquí. Virgen hija de Egipto, por demás multiplicará las medicinas, no hay curación para ti. Había una influencia de la idolatría de Egipto sobre el pueblo de Dios. Su nación dejó de ser su hija y se convirtió en hija de Egipto. Por eso, a pesar de buscar remedios y bálsamos, Dios declara que no hay cura para ellos. Entonces, Dios iba a traer su juicio sobre ellos, sí o sí, ¿verdad? Entonces, cuando reflexionamos sobre lo que podría ser un bálsamo sanador todopoderoso, no podemos ni más ni menos que pensar en ese amor sacrificial, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Él es ese bálsamo que todos necesitamos. Si usted se quiere sanar, y aquí ese bálsamo era externo, era de uso externo, pero nosotros tenemos un bálsamo de uso externo y de uso interno. Es el único que puede penetrar y cambiar tu vida y darle un giro. Si hoy te encuentras en un estado de amargura, en un estado de frustración por cualquier circunstancia, que las cosas no te han salido bien en la vida, la cura se llama Jesucristo. Él es el bálsamo que nosotros todos necesitamos. Y a veces nos llegamos a acostumbrar tanto que podemos caer en rutinas, podemos caer en dureza del corazón. ¿Y cuándo podemos caer en dureza del corazón? Que necesitamos ese bálsamo que venga a suavizar. Cuando las cosas no nos salen bien o cuando nos salen demasiado bien. Y se nos olvida que necesitamos constantemente venir en búsqueda del único bálsamo, del más valioso y del todopoderoso que se llama Jesucristo. Fíjense que algo que me ha mostrado el Señor es que todo lo que pasó en la cruz del Calvario desató un poder. En la cruz se desató el poder de liberación. Dice que el acta de los decretos que pesaban contra nosotros, ¿dónde quedó clavado? En la cruz del Calvario. Ahí se desató la bendición de poder ser libre de maldiciones. Otro poder, y a veces se nos olvida, que dice: por las llagas de Jesucristo fuimos curados. Hay un poder cuando usted hace esa declaración.
porque no en balde Jesús padeció. Él no padeció por gusto. Todo, absolutamente todo lo que pasó en la cruz del Calvario y antes en su padecimiento tiene un efecto de beneficio para todos nosotros. Todo. El poder de las llagas. Invoque el poder de las llagas de Jesús y créalo, porque de ahí va a venir su sanidad. Hay poderes. Mire, cuando usted tenga malos pensamientos, esa corona de espinas desató el poder para que usted sea liberado de los malos pensamientos que constantemente nos asedian. ¿O no le ha pasado alguna vez por la mente? Oye, es que quisiera que se muriera, que me deje en paz. Ay, no, Señor, esto no puede venir de ti. Eso estoy exagerando, tal vez usted no le está deseando la muerte a nadie, pero a veces nos vienen pensamientos que cuando uno medita dice, no, esto no puede ser que venga de Dios. O está viniendo de mi corazón amargado, herido, frustrado, contaminado, o tengo un espíritu que me está hablando. Pero la corona de espinas, ese sufrimiento que él tenía aquí, es un beneficio para nosotros. Absolutamente todo lo que pasó en la cruz del Calvario desató poder. Diga conmigo, en la cruz se desató poder. Y miren qué tremendo, ¿verdad? Que cuando fue la crucifixión, Jesús estaba rodeado, a lo mejor los mismos que hasta le tendieron capas para que entrara. Cuando vieron que su reino no era de este mundo, se enojaron tanto que después estaban ellos mismos gritando, crucifícale, crucifícale. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Así le dijo el ladrón, ¿no? Uno de ellos. Si realmente, o sea, se había oído de él, ¿verdad? Pero miren, en esa cruz y en esa muerte está la vida. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes han sentido que sus esperanzas se han muerto? En Él está la vida. Y miren, Pablo cuando instruye a los corintios sobre la Santa Cena, notemos lo que les dice. Dice, ay no, aquí es. Y es que, regresemos un momentito, Jesús sí es figura del bálsamo de Galaad, porque tuvo compasión de los enfermos, ¿verdad? Y mire cómo dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Será por gusto que había que anunciar la muerte del Señor? No, es que en esa muerte está la vida. Y cuando usted toma la Santa Cena y anuncia la muerte del Señor, y usted cree que lo que está pasando en su vida es real, usted desata esos poderes que por el sacrificio de Jesús se desataron en beneficio de su pueblo. ¿Puede decir amén? Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, ¿qué recordamos? Que cuando estábamos perdidos como un pueblo separado de Dios, sin promesas, con heridas en el corazón que nadie podía sanar, Jesús hizo el sacrificio supremo, supremo, para ofrecer el único bálsamo sanador que salva. ¿Quiénes lo creen? Ahora, nosotros necesitamos tener la disposición, porque hay gente que compra la medicina pero no se la toma, o no se la aplica, y ahí la tiene. Y cuando a veces nosotros estamos en problemas, tenemos la medicina, y es de lo último que nos acordamos. Corremos con la amiga, corremos con el banco, corremos con el médico, aunque no es malo, es bueno, pero primero Él.
Yo recuerdo una vez que el Señor, no sé qué me iba yo a tomar, y algún medicamento, no me acuerdo en qué momento que yo estaba mala de algo, y el Señor me dijo, el Espíritu Santo, pídele al Padre que le dé la orden a este medicamento para que funcione en tu cuerpo. O sea, primero es Él. Aunque usted va a tomar un medicamento, Padre, dale la orden a este medicamento para que funcione en mi cuerpo. Si alguien conoce tu cuerpo, es el Señor. Él lo hizo, ¿verdad? Él sabe. Hay una anécdota muy bonita. Dice que en los años en que comenzaban a existir los carros, un fulano X en Estados Unidos compró, y dice que es de la vida real la anécdota, compró un carro. Era en ese momento la sensación, el carro Ford, ¿verdad? Y resulta que una noche él venía, estaba lloviendo, venía de una recepción y el carro se le quedó parado. Y empezó a palidear, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Y paró el carro y abrió el capó, pero no sabía ni qué ver. Cuando de repente dice que paró un carro, se bajó un señor. ¿Qué tiene su vehículo? No sé, permítame, lo voy a ver. Y se bajó y arránquelo ahorita, y bueno, arrancó. Ay, no sabe cuánto le agradezco, me acaba de salvar la vida y que no sé qué. Y cuando le dejó su tarjeta y llegó a su casa, porque no había ni luz en el camino, era Henry Ford. Él sabía exactamente lo que le estaba pasando al carro. ¿Por qué? Porque era el fabricante. El Señor te fabricó. Dice que sus dedos tejieron tus huesos en el vientre de tu mamá. O sea, si alguien te conoce, si alguien te puede sanar, ese es el Señor, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida ese poder sanador que se desató con la muerte del Señor, ¿verdad? Miren, Jesús sí nos recuerda el bálsamo de Galaad, pero no solo como ungüento, sino como el que puede penetrar hasta el fondo del alma y además sanarnos de esos pecados recurrentes de los cuales no nos hemos podido deshacer. Hay gente que dice, es que mire, yo quiero cambiar, pero no puedo. Recurra al que sí puede. Hay una diferencia entre no puedo y no quiero. Hay gente que está cuchuchando el pecado porque le gusta. Gente que le gusta ser brava. Hay gente que le gusta estar enferma porque es una manera para que la cuchuchen y llamar la atención. Pero el que verdaderamente quiere, a través de Jesucristo, lo puede lograr. ¿Quiénes lo creen? ¿Y quiénes lo quieren? Amén, amén. Miren, el Señor llegó en el tiempo determinado como la única solución sanadora. Había un tiempo ya establecido en la eternidad y el Señor es Dios de tiempos. Si no ha llegado tu milagro, dile, Señor, ajústame a tu tiempo, pero que en este tiempo de espera yo te siga alabando y te siga buscando. Amén. Mire cómo dice Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, va a haber un tiempo de cumplimiento. Declárelo con su boca, pero va a haber un tiempo de cumplimiento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Para qué vino? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué diferente! Aquellos son el pueblo, pero nosotros somos hijos. Amén. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué espíritu tiene usted? El espíritu de su Hijo, el espíritu de Dios. Y Jesús aceptó voluntariamente el camino de la cruz. ¿Para qué? Para mostrarnos
y recordarnos vez tras vez que Él es la única fuente de amor que nosotros, verdadero, que nosotros podemos encontrar. ¿Cuánta gente hay esperando amor humano? Ay no, me voy a buscar un novio, me voy a buscar un marido, Hermanos, es agradable tener a alguien que lo ame, pero el verdadero amor, el que llena, el que dice que lo llena todo en todo, solo es Jesucristo. Él es el único. Miren, a todas las personas, usted y yo, en algún momento de la vida, nos toca atravesar tiempos de angustia. Y no es que se lo esté profetizando, es que es una realidad. El día malo llega. Nos ha tocado tristeza, nos ha tocado miedo. Y nuestra alma se afecta. Pero nosotros necesitamos a alguien que venga y sane y cicatrice nuestro dolor. Y yo puedo dar fe de eso, y ayer lo hablábamos con Dianita y Quique. Cuando Guayito partió, yo sentí que se partió mi alma, que algo salió de mí, creí que no lo iba a superar. Y sin embargo vino el Señor a sanar. Cuando se fue Paola, fue algo terrible. Pero doy fe que hubo algo en mi interior que día a día caía sobre mi corazón. Y yo al mes yo estaba parada predicando. El Señor efectivamente sana. Y les confirmo esto porque un día me llama una hermana y me dice, creo que fue Gladys, dijo, tuve una visión, me dijo. Vi cómo caía aceite en tu corazón. Y el Señor me dijo que su bálsamo sanador estaba cayendo en tu corazón. ¿Qué puede haber más doloroso que una pérdida humana? Usted puede perder dinero y se va a reponer, pero no le va a doler tanto como perder un ser amado. Pero hasta para eso hay sanidad en Cristo. El Señor efectivamente sana, y los que vieron mi proceso saben que yo no estoy tratando de impactarlos ni de inventar algo que no haya vivido. Es una realidad. Por eso lo hablo con convicción. Cuando a mí la gente me dice, ay no, es que esto yo no lo voy a poder olvidar nunca. No lo quiere olvidar nunca. Pero de que se puede, se puede. Por eso la importancia del relato de Jesús ante la muerte de Lázaro. Exactamente. Jesús lloró. No porque no supiera que había oportunidad y salvación para Lázaro. Lloró porque sintió la pérdida y el dolor de sus hermanas. Entonces, hay cosas que son inevitables, uno va a llorar. Tampoco se trata de que, como le pasó a una hermanita de la iglesia que se le murió su hijo, y ella diciendo, ay, yo le pido perdón al Señor por haber llorado. ¿Cómo? Si es una respuesta natural al dolor, el llanto. Es más, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Tragarse el llanto es malo, hasta para la salud. Hay gente que no llora por orgullo, pues empiece a pedirle al Señor que le permita llorar, porque en ese llanto hay sanidad, es un mecanismo también del alma para ir sanando. Pero eso no quiere decir que toda la vida se va a quedar con el luto, o toda la vida se va a quedar con esa herida, porque sabe una cosa, que cuando uno tiene herido el corazón, está expuesto a la contaminación ambiental de los espíritus oportunistas que van a venir a susurrarle, tenés razón, tenés que odiar a esa persona porque lo que te hizo no tiene perdón de Dios. No tiene nombre y te viene a alimentar, cuando el perdón es lo que nos hace libres. Pero los demonios no quieren que siempre esté doliendo la herida. Gloria a Dios por ese bálsamo, ¿verdad?
¿Y saben cuál es el problema? Que muchas personas, en vez de buscar al Señor como una respuesta en los tiempos de crisis, caen en otro problema peor. Yo quiero olvidar y se van a la cantina. O ¿quién venderá marihuana? O droga, ¿verdad? Y entonces se hunden más. Bien se la sabía Julito. Dice que hay una canción, ¿cómo era? Sentado estoy en el rincón de una cantina. Imagínense. Y lo oye el triste y lo oye el herido. Ay, de veras voy a hacer las mismas y se va a meter a que lo agarren todos los demonios y ya no lo dejen salir de la herida, ¿verdad? Vamos a ir a través de las Escrituras mientras exploramos la eficacia de esa presencia consoladora de Dios que se simboliza a través del bálsamo de Galaad. Y vamos a ver lo que Pablo declara en 2 Corintios 1, 3 y 4. Miren, esto es maravilloso y Dios me habló y yo sé que Dios le va a hablar a usted. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero aquí viene la responsabilidad, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí Pablo revela a Dios primero como la fuente suprema de consuelo. La compasión de Dios no tiene comparación con nuestra compasión. Él tiene una compasión que si la pudiéramos entender no padeceríamos de miedos. Porque no conoce límites la compasión del Señor. Y él inicia este pasaje que obviamente habla sobre el consuelo de Dios, ofreciéndonos una nueva perspectiva de Dios. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios como Él. Y si es el Padre, el amor de Él fue tan grande que entregó a su Hijo. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero note lo que sigue diciendo, es que es bellísimo. ¿Qué más dice? El Padre de las misericordias. Y Pablo se refiere a nuestro Dios como Padre, representando que Él es el creador de la misericordia. Él es amoroso, compasivo. ¿Cómo no va a tener misericordia si es su naturaleza? Y Él extiende su gracia de una manera generosa, porque gracia es gratuito. Nadie es más misericordioso que Él. Imagínense, le llama el Padre de las misericordias, mientras que al diablo, ¿cómo se le llama? ¿Padre de qué? De mentira. Cualquier otro recurso que estés buscando fuera de Jesucristo no viene del Padre de misericordias, viene del Padre de mentira, el que está engañando la humanidad. Pero tenemos el Padre de misericordias. Imagínese, ¿qué subraya ese título? ¿Qué entiende usted por alguien que es Padre de misericordias? Mire, lo principal es que tiene la disposición de perdonar al arrepentido. Y su compasión por las necesidades y su fidelidad en el cumplimiento de las promesas es real. Tiene poder para engendrar y para cambiar cualquier situación que estemos viviendo. ¿Alguien está pasando en este momento alguna situación que cree que no le ve salida todavía? Dios le está hablando. Dios te está hablando, porque Él sí es la salida. Él sí tiene la salida. Mire cómo
sigue diciendo, Dios de todo consuelo, dice que es Dios de toda consolación. ¿Quién no ha necesitado que lo consuele? Hasta los bebés, después de que lloran y cuando usted los abraza, empiezan... ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos refugiamos en el Señor y empezamos a sollozar, pero después, ¿qué viene? Una calma, ¿verdad? Viene algo como que algo va a pasar. Dios va a obrar. Amén. Y este es el punto central de nuestro estudio de hoy, que el Señor es el más efectivo consolador. No hay otro. Si el bálsamo de Galaad era considerado el mejor remedio para las heridas, golpes y quemadas, el bálsamo que el Señor nos ofrece y nos lo ofrece hoy. Hoy es rema de Dios la consolación. Hoy es rema de Dios su poder, su compasión, y no hay nada que esté pasando en tu vida que Él desconozca. Nada. Nada. Pero notemos, y se los vuelvo a repetir, que cuando nosotros recibimos consolación, adquirimos el compromiso de ser consuelo para otros. Dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿por medio de qué? Dice, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Se vuelve una cadena y entonces usted es una fuente de bendición. Usted ya no es una fuente de queja. Hay gente que solo se acerca y contamina a todo el mundo porque todo lo que dice lo enoja. ¡Ay, qué barbaridad! Lo indigna. Pero qué lindo cuando se acerca y le habla a alguien que tiene una solución y que ha recibido y tiene algo. Es que miren, se adquiere un poder. Por eso dice Santiago que nosotros nos debemos de gozar cuando estemos, y dice encima, dice que debemos de tener, ¿cómo dice el gozo? Que debemos de tener cuando estemos en pruebas, en diversas pruebas. Tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque de esa prueba va a salir una mejor persona, una persona más compasiva, una persona más generosa para dar consolación. Tal vez éramos indiferentes porque lo teníamos todo, pero después de algo que hemos vivido, duro, triste, angustioso, y hemos visto la mano de Dios, no solo crece nuestra fe, se desarrolla algo adentro de nosotros que la gente va a percibir y vamos a poder ser bendición. ¿Quiénes quieren ser bendición? Amén. Miremos el secreto del bálsamo de Jesús. Mire cómo dice: vengan a mí. ¿A quién? A Jesús. Todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para poder llegar a ser manso y humilde de corazón, es que somos procesados. El orgullo no deja. El orgullo no te deja ni llorar, ni contar que estás en una tribulación. ¿Cómo lo vas a decir? Te van a tener lástima. No, hermano, cuéntelo, ministrese, ore, ¿verdad? Y dice, y hallarán descanso para sus almas. Ahí está el secreto. Ese es el secreto de ese bálsamo. Aprender, a pesar de los procesos, a ser manso y humilde, de corazón, no de palabras. No porque usted diga, ay no, yo sí soy humilde, no. Demuéstrelo, ¿verdad? El Señor está ofreciendo consuelo a los que están cansados y agobiados, y primeramente los invita a venir a Él, no a otros recursos, sino a Él. En segundo lugar, a cargar con su yugo. ¿Qué quiere decir eso?
Si usted está cargando un yugo con alguien y ese alguien es el más fuerte, ¿qué quiere decir? Que usted va a tener que caminar por donde, imagínese figurativamente que usted es un buey y les ponen un yugo aquí, figurativamente. El más fuerte es el que jala al más débil. Entonces, si el Señor le está ofreciendo su yugo, usted tiene que caminar por donde Él camina, quiera o no quiera. Si no, arrastrado. Miren, es tremendo. Busque algún documental de cómo adiestran a los bueyes para jalar con el buey viejo, con el experimentado. Vieran cómo patalean. Quieren agarrar para su lado y el otro los regresa. Pues si usted está con el yugo de Cristo, usted va a caminar por el camino que Él escoja y en la misma dirección que Él, obedeciendo y honrando a Dios. ¿Qué hacía el Señor? Todo lo que hizo era para gloria de Él, nunca fue para gloria terrenal de Él. Ay, ni cuenten, no vayas a decir nada que yo te sané, ¿verdad? Era honrando a Dios, sirviendo a los demás y en tercer lugar, aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Miren, si algo caracteriza a Jesús es su compasión por los enfermos. En Mateo 14:14 dice que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Y usted sabe de dónde venía el Señor esa vez? En este pasaje, ¿qué había pasado antes? Él había alimentado gente, pero ¿sabe qué había pasado? Le fueron a dar la noticia de que habían decapitado a Juan. O sea, tuvo una pérdida. Él estaba en un luto. Además era su primo. Y no solo eso, era profeta, el más grande de su tiempo, ¿verdad? Entonces había habido dolor, pero él no dijo, ay no, ahorita no estoy para ministrar, estoy con mi dolor aquí, se acaba de morir mi primo y de una forma tan injusta, no voy a ministrar a nadie, se me van todos. Aún a costa de sus emociones, dice que bajó y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa es otra área que el Señor está procesando. Todos nosotros tenemos que aprender, bueno, muchas cosas que son cultura del reino, empezando por la obediencia, pero la compasión y la generosidad, si usted por naturaleza no es compasivo, no es generoso, es indiferente, solo le importa a usted y su nuclito familiar, el Señor la va a formar, porque no puede haber un hijo de Dios que no sea compasivo. Si es su naturaleza, tiene que ser compasivo, y será compasivo el que critica a todo el mundo. ¿Verdad que no? No tiene compasión. Entonces, hay cosas que el Señor sí o sí va a procesar en nosotros. Y aquí vemos que también el Señor ofrece consuelo en el dolor interno. Y aquí está el pasaje del cual ya hablamos. Dice, cuando Jesús la vio llorando, ¿a quién? A Marta, ¿va? Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Y le respondieron, Señor, ven a verlo. Y luego dice, Jesús lloró. Solo el Señor puede brindar esa sanidad y consuelo que nos provocan. Hay dolores que son tan profundos, y hoy hablábamos precisamente con una de las hermanas que
el dolor profundo del alma siempre conecta con alguno de nuestros órganos. Por eso es que necesitamos que el Señor lo identifique y que nosotros sepamos cuál es, porque tal vez el origen de tus dolores no está en algo físico, sino en lo profundo de tu alma. De ahí puede ser que venga. Hay una conexión. Yo recuerdo haber ministrado a una persona que tenía tanto odio, pero ella estaba pidiendo oración porque tenía padecimiento del hígado, y el Señor me dijo, hay que sacarle el espíritu de odio que se alojó en el hígado. Y le estaba provocando molestias serias, ¿verdad? Entonces, volvamos a la pregunta de Jeremías. ¿No hay bálsamo? ¿No hay médico aquí? ¿Por qué no se ha restaurado a mucha gente? Fíjense que en el tiempo de Jeremías, pues la gente entendía que estaba hablando del bálsamo de Galaad, pero aquí, entre nosotros, debemos entender quién es ese bálsamo y verlo como la única solución que nos va a ayudar a dejar ciertas costumbres que no hemos podido por nosotros mismos. Hay cosas que se arraigan de tal manera en nosotros que hay familia de miedosos. Tienen temor de todo, porque lo vivieron, esa era la cultura de la familia. Tened cuidado. Ay, no te vayan a robar al niño. A mi prima se iba a ir a Estados Unidos de vacaciones, y en ese momento estaban robando niños y salía en las noticias, y mi tía, que venía de la cultura del miedo, y yo crecí también en esa, ¿va? Ay, no te lleves a la nena, se te va a perder, te la van a robar. Bueno, iba tan obsesionada mi prima y con tanto miedo de tanta advertencia, que fue a un súper, y uno regularmente va de shopping allá, ¿va? Y llenó la carreta y no se fijó en qué momento cambió carreta con su otra hija. Y de repente le cayó el 20 de que no iba la nena en su carreta, y empieza a gritar, ¡me robaron a mi hija! Pero se puso histérica, la dio por perdida y empezó a gritar, y se juntaron toda la familia. ¿Qué pasó? ¡Me robaron a la Paulina! ¡No está mi hija! ¡No la tengo! ¿Quién fue? Cierren las puertas del súper, y llega el gerente del lugar y le dice, ¿y la niña qué edad tiene? Tiene 1 año y medio. ¿Y cómo es? Así, es gemela de esta. Y voltea a ver, y ahí está la niña. Cósco le hubieran dado. Pero el miedo te hace ver lo que no es. Y cuando hemos crecido en culturas de miedo, tenemos patrones que solo el Señor puede sanar, nadie más. Hay gente que tiene cultura de resentimiento, ajá, pero me las va a pagar. Ese me las tiene que pagar. Y lo vemos, muchas de las muertes que se ven en las calles son venganzas. Es que se mató a mi papá y ahora lo tengo que matar yo. Hay cosas, hay culturas familiares que solo el Señor las puede desarraigar de nosotros. Pero la buena noticia es que hoy es el día, y sí hay médico entre nosotros. Algo interesante es que la resina, vimos que se saca por la herida, ¿verdad? Pues mire nuestro bálsamo. Dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, se dejó herir para que salieran todas las bondades que estaban preparadas desde la eternidad para los que nos habíamos vuelto esclavos del pecado. Mire, molido por nuestras transgresiones. ¿Hay solución para cuando tú transgredes, cuando tú pecas? Sí hay. Molido por nuestras iniquidades. ¿Se puede deshacer de las iniquidades? Sí. Sobre él recayó el castigo de nuestra paz. ¿Puede recuperar la paz a pesar de lo que esté viviendo en este momento? Sí. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Puede sanar? Sí.
Y aquí vemos esa profunda conexión entre las heridas de Cristo y el bálsamo de Galaad, porque su dolor y su muerte son las que nos proporcionan el remedio más efectivo que puede existir. Cuando usted dice, es que no pasa nada, usted está demeritando el sacrificio de Cristo. ¿Y sabe qué hacen los demonios? Charanga changa. Usted nunca vio eso de chiquito. Se cayó mi amigo que me había pegado. Charanga changa, charanga changa. Así se pone el enemigo. Cuando dices que no pasa nada, he orado y todo sigue igual. No sigue igual. Algo ha pasado, tal vez Dios te está llevando en un proceso en el que te llevó al inicio de todos tus males, pero eso no quiere decir que no va a pasar algo. Amén. Quítese de la boca el Dios no hace nada, ¿verdad? Miren, esto es maravilloso, porque Jesús sabía que Él se iba a ir, pero dejó el Consolador. Y yo rogaré al Padre y les dará. Tenía la certeza, la convicción de que su ruego iba a ser atendido. A veces uno está pidiendo y ay, a saber si me oyó Dios. Él tenía esa convicción. Yo rogaré, ¿y qué dice? Yo rogaré al Padre, ¿y qué va a hacer el Padre? Y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Diga conmigo, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Mire cómo dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí, diga dónde y tóquese dónde. Aquí, en este templo, aquí está Él. Mire, nosotros como receptores de ese consuelo, nuevamente vemos lo que dice Pablo a los Corintios, el cual dice, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios. ¿Alguien alguna vez en su vida ha tenido sanidad del alma? Pues usted ya es una fuente de consolación. Amén. ¿Y qué es lo que, aparte de las pérdidas, de las cosas que más lastiman el alma, son las palabras? ¿Quiénes han recibido alguna vez una palabra que les dolió, tal vez hasta físicamente? Hemos recibido palabras que nos hieren profundamente. Y note lo que dice aquí. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Usted quiere golpear o quiere sanar? Hoy cuando estábamos en la adoración, yo empecé a ver una espada y me iba a levantar y el Señor me dijo, no, hasta después, porque quiero sanar a los que han recibido palabras hirientes. Y yo creo que todos, en algún momento de la vida, recibimos alguna palabra hiriente. Entonces pensemos, ¿nuestras palabras son golpes de espada o son medicina? Que el Señor te muestre si has herido con tu boca. Mire, la gente que está ñeque, ñeque, ñeque con lo mismo, ¡ay! Hiere el corazón. Están en el tema, es que tú me hiciste, tú me volviste, ¿para qué me dijiste? Se va la gente, regresa, es que tú me lo hiciste, tú me dijiste. Esa es espada. Eso está entrando al corazón y está lastimando. Entonces piense, si usted ha sido golpe de espada o medicina. Fíjense que ese bálsamo de Galaad también se utilizaba como un antiséptico, porque tenía propiedades
protectoras que protegían contra infecciones y que además promovía la cicatrización. Era bueno, ¿verdad? Y nosotros no solo necesitamos la sanidad del momento, necesitamos que la herida cicatrice. Porque cuando esa herida cicatriza, usted ya no siente, ¿verdad? Y entonces usted va a poder desarrollar compasión por todos los que le lastimaron. ¿Lo cree posible? Amén, amén, muy bien. El Señor dice cuáles son las principales enfermedades del corazón y lo vamos a ver. Y dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieren que venga juicio? ¿Por qué quieren seguir con sus mismas actitudes? Todavía os rebelaréis. O sea, la rebelión es un foco de contaminación. Pero dice, toda cabeza está enferma. Así que usted necesita, lo crea o no, sanidad de recuerdos. Y todo corazón doliente. A veces hemos recibido sanidad del alma, pero no sanidad de recuerdos, y es importante, porque usted sana de aquí, pero lo que está aquí lo vuelve a conectar con la herida de aquí, porque vuelve a vivir la situación de dolor. Entonces, que no puedo olvidar cómo me trataron de mal en X trabajo, o cómo me hirieron cuando era chiquito, o cómo me abandonaron, o lo que me hicieron. Necesita, toda cabeza está enferma, y todo corazón hace una separación doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Ahí está, palabras que marcaron nuestra vida. Hinchazón, golpes. Una pérdida en la familia, se separaron los papás y fue un golpe. Un accidente y se perdió todo. Se quedaron pobres de la noche a la mañana. Esos son golpes de la vida. Y la hinchazón, ¿cómo se manifiesta? En lo físico. Una hinchazón, ¿cómo se manifiesta? Se infla. En lo espiritual y emocional, la gente se infla, pero de orgullo. No me van a volver a herir más. Aquí, de ser herido, voy a pasar a ser heridor. Mecanismos de defensa. ¿Sabe usted que la hinchazón es un mecanismo de defensa del cuerpo? Esa es la hinchazón. Y podrida llaga. Esas cosas que están en tu corazón desde hace años y que no has podido perdonar ya se pudrieron y apestan. Todo lo que se pudre apesta. Mi hijo me acaba de contar que se les olvidó sacar una bandeja de pollo del baúl de su carro y se dieron cuenta a los 8 días. Y dice que ya llevó el carro al car wash, ya le echó de todo y no se le quita el olor a podredumbre. ¿Y cuántos corazones están así de apestosos porque no han podido perdonar? Y siempre están con la misma cantaleta. Ahí está saliendo la hediondez en esa misma cantaleta. Usted no se da cuenta porque es el que lo está contando, pero el que lo está recibiendo. Sí. Entonces, mis amados, si hay médico, si hay bálsamo, tenemos que entregar nuestras heridas. Él es el bálsamo que no solo sana nuestras heridas, sino que puede traer paz, que además restaura nuestro corazón. Entonces, yo los invito a que en este momento usted ponga sus ojos en el Señor. No los ponga en la herida, ni en lo que sufrió, sino en la solución que viene. Tal vez le va a doler, porque cuando uno está quemado, cuando uno está herido, un toquecito, hasta la misma aplicación del bálsamo duele, ¿verdad? Pero duele para sanar. Así que vamos a dejar este tiempo y deje que el Señor le lleve hasta su niñez, porque posiblemente en su niñez fue donde más dolor haya experimentado, porque el niño no está acostumbrado a recibir un grito, todo viene nuevo para él.
Y entonces cuando han habido palabras de desaprobación, ay, es que este patojo no sirve para nada, es que este es un bruto, yo lo he oído, lo he escuchado, gente que se refiere así a sus hijos, ¿verdad? Entonces, tal vez así en algún momento se refirieron a usted. Cierre sus ojos, no deje que nada lo distraiga, porque hay un mover del Espíritu que va a traer sanidad. No solo interna, sino que externa también. Padre, aquí está tu pueblo, tu familia, Señor. Si hay alguien que nunca le ha dicho a Jesús que venga a ser el centro de su vida y su Señor y Salvador, lo vamos a hacer para que entre a formar parte de la familia. Tal vez tiene muchos meses, años quizás de venir a la iglesia, pero no ha declarado con su boca. Hagámoslo y dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres la única solución para mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi corazón, que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Ahora deja que el fluir del Espíritu entre hasta lo profundo de tu corazón. Ahí donde quizás nunca nadie sentiste que te amara, porque el enemigo se encargó de hacerte sentir que no eras importante. Quizá desde el vientre viene esa percepción. Solo Él puede llevarte en un viaje al pasado para sanar. Él es el amado de tu alma, pero si alguien ama tu alma es Él. Y Él sabe si sufriste, aún siendo un feto en el vientre de mamá. Mamá no te quería tener, hubiese querido abortarte, pero Dios te sostuvo ahí. Y Él quiere sanar cualquier herida que se haya recibido en el vientre. Cualquier herida que haya habido, dolencia, parto difícil cuando tú llegabas al mundo y hubo sufrimiento fetal y por eso eres temeroso. Ahí entró el miedo. Deja que Jesús te sane, que su Espíritu Santo, ese bálsamo sanador, entre a sanar todo trauma. El Señor me muestra personas que su mamá fue mamá soltera, su papá no tuvo presencia en sus vidas. Él te dice: yo soy tu padre. Pero no solo en teoría, quiero que lo sientas, que dejes que ese bálsamo penetre hasta lo más profundo de tu alma. Deja que en este momento esa obra del Espíritu venga a traer sanidad, protección contra los microbios espirituales y promueva la cicatrización de tu dolor. Cuando quizás tu mamá te falló, tu papá te falló, no te dieron el lugar más adecuado para vivir, tu hogar era un caos, peleaban papá, mamá, quizás papá alcohólico, lleno de deudas, y mamá amargada, y ahí estabas tú, quizás como una niña, un niño que no se daba cuenta, pero percibiste en el ambiente toda la contaminación espiritual y esas palabras que mamá le decía a papá o papá a mamá traspasaron como golpes de espada tu alma.
Padre, tú eres ese bálsamo. Jesús, nuestro bálsamo, que nunca desamparó a los enfermos, que nunca desamparó a los adoloridos, a los que tenían pérdidas, y tuvo compasión. Ten compasión, Señor, de cada uno de nosotros que tenemos grande necesidad en este momento. Clamamos un toque tuyo, Señor, para que nuestra alma sane y nuestro cuerpo también, Señor. Deja que fluyan las lágrimas, no las reprimas, porque es un mecanismo para sanar tu alma. Deja que fluya, no pienses que van a pensar nada. El Señor te conoce. Personas que en su infancia fueron violentadas a través de abusos físicos, golpes, inmerecidos o no, fueron golpes que dañaron tu cuerpo y tu alma. Y aquellas violencias de índole sexual que invadieron tu inocencia, el Señor hoy quiere sanar no solamente tu dolor, sino tu recuerdo. Dile: Señor, limpia mi mente de ese recuerdo. No quiero tenerlo nunca más. Esas humillaciones que a veces se reciben en el colegio, porque algunos tienen más que nosotros, o porque físicamente les han hecho sentir que son más bonitos, y trataron de humillarnos y nos dolió en el alma. Aquí está Jesús, que te ama y que puede entrar a lo profundo. Esas cosas que nunca contaste porque te sentiste tan humillado, tan humillada, pero el Señor estaba ahí, y en este momento que te llevó a ese recuerdo te está sanando. Aquí está Jesús, el mejor bálsamo que ha existido, el que menospreció su vida para que tú y yo tuviéramos vida, pero vida en abundancia, sin malos recuerdos. El enemigo ha venido hiriendo tu vida. Hay personas que fueron muy lastimadas en su adolescencia, que sufrieron traiciones, abandonos, rompimientos sentimentales que marcaron su vida y nunca más volvieron a creer igual. Deja que el Señor sane tu recuerdo, si ya sanó tu corazón, y tu corazón si todavía te duele. Gracias, Señor. Solo tú puedes entrar a lo profundo. Solo tú puedes entrar a lo profundo. Gracias te doy, Señor, por esta mañana de consolaciones, Padre. Padre de consolación, ten misericordia de los que están padeciendo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si hay alguna actitud que no has podido dejar, dile: Señor, no solo te la entrego, te pido que me ayudes. Quiero ser como tú, Señor. Quiero seguir los pasos de mi Padre Celestial. Toda bondad, toda compasión. Saca todo tu dolor, todo lo que estés sintiendo, no lo reprimas. Deja que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, que se está moviendo con poder en este lugar, sane las profundidades de tu alma. No tenemos idea de todo lo que se puede esconder en el alma, pero Él lo ve. Él te vio sufrir cuando tu papá o tu mamá preferían a otro hermano.
y tú te sentías rechazado. Recibe el bálsamo de Galaad, el bálsamo verdadero, el bálsamo que cura todo lo que te lastimó y te enfermó el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que esta sanidad va a continuar y que tu obra, Señor, es perfecta. Y si la gente confiaba en un bálsamo terrenal, ¿cómo no confiar en el único bálsamo que puede traer solución a nuestra vida? Gracias, Señor. Amén, amén y amén. A ver, un punto de los niños después de... Gloria a Dios. Es un tiempo especial, un tiempo maravilloso el que estamos teniendo. Escrito está en la palabra del Señor que hay un tiempo para todo, y hoy es un tiempo de bálsamo. Es un tiempo para llorar. Hay un tiempo para llorar. Y el Señor escogió que este día tengamos, por favor, vamos a esperar un momentito. Es un tiempo que el Señor permitió que nosotros pudiéramos darle rienda suelta a nuestro corazón para llorar. Y es importante, mis amados hermanos, que hagamos uso de esta emoción que el Señor nos dio. Es una emoción que debe ser controlada por el Espíritu de Dios y no por otro espíritu. Y por eso el Señor asigna tiempos, porque Él tiene control de nuestros tiempos. Viene el tiempo de consolación, el tiempo de llanto, el tiempo de ponernos firmes, el tiempo de dejar de llorar y empezar a orar, el tiempo de dejar de orar y empezar a actuar. ¿Y a qué me refiero? Porque dice la palabra en Eclesiastés 3 que hay un tiempo hasta de tirar piedras. Y fue el tiempo que tuvo David para vencer gigantes. Así que es un proceso que tenemos que experimentar, mis amados hermanos, y dele gracias al Señor por este tiempo. Si usted hoy llega a su casa y siente la necesidad de seguir llorando, hágalo, hágalo, hágalo. Pero tenga cuidado de que sea el Espíritu de Dios el que controle este movimiento y no un espíritu de tristeza o de víctima. Amén, mis amados hermanos. Bueno, deje llorar. Como dicen allá en la Reforma, pare de sufrir. Ahorita pare de llorar, porque ahorita nos vamos a gozar. Así que vamos a, antes de despedir, vamos a, ahora sí, por favor, darle un tiempo especial a los niños. Vamos a quitar todo el mobiliario y equipo. María Esther. Ok, bueno. Pues como estamos en el mes de aniversario, la escuelita dominical quiso presentar un acto para pues glorificar el nombre del Señor primeramente, ¿verdad? Y pues para que ustedes pasen un momento agradable. Todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Espero que les guste y que lo disfruten como lo hemos disfrutado allá los maestros junto con ellos. Y que pues cualquier cosa pues le tenga paciencia, ¿verdad? Se ponen nerviosos, pero ellos estaban disfrutando el ensayo ahí atrás. Muy bien. A cuenta de 3. 1, 2, 3.
adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te conceda, el Señor te conceda la paz. Número 62426. Bueno, adentro, arriba, abajo, afuera, qué feliz estoy. Así digo yo cuando se terminan administraciones. Bueno, pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a despedir solo a los varones, por favor. Pavel, aplique la llave del diácono ahí al que no se inscriba, por favor. Inscribámonos y de una vez notifiquemos si vamos a traer un invitado, porque necesitamos cerrar ya números, porque estamos a 20 días del seminario. Sé que va a ser de mucha bendición. Así que, si usted recibió hoy del Señor, levante sus manos al cielo y dígale: gracias, papá, gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nunca has dejado, Señor, de tener cuidado de mi vida. Gracias te doy en esta hora, mi Dios, por la obra que aquel que fue prometido, que habría de venir y que era necesario que viniera sobre nosotros, en este día haya hecho una operación extraña en nuestro espíritu. Padre, hoy vengo a ministrar los huesos de mis hermanos, mi Dios. Y vengo a declarar que a través de la administración que tú hiciste, todo hueso seco, Señor, hoy cobró vida, mi Dios. Hoy todo hueso, Señor, que estaba con quebrantamiento, como dice Proverbios, mi Dios, hoy recibió ese bálsamo restaurador. Y en medio de tu operación, Señor, yo vengo a bendecir a este pueblo, mi Dios. Lo vengo a bendecir con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Consolador, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Denle un fuerte aplauso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Algo importantísimo: el próximo domingo no va a haber servicio en la mañana, va a ser a las 3 de la tarde. El motivo es por la carrera que va a haber en la mañana a las 7 y que cierran todo y que terminan de desarmar todo como a las 11, 12 del mediodía. Entonces, próximo domingo, 3 de la tarde, por favor, próximo domingo, 3 de la tarde. Afuera me dicen que hay comida, combo de Magdalena, Tortrix y gaseosa. Que el Señor les bendiga, mis amados. Pavel, por favor, un momentito, mis amados. No, bendiciones, hermanos, para comentarles, pastores, que tenemos 26 personas ya anotadas, pero de esas 26, 2 pendientes de confirmar. Entonces, pero de los 26, hermanos, si alguien tiene invitado, por favor se acercan conmigo para poderlo anotar, que ahorita solo los de casa tengo, ¿verdad? Un invitado por persona, estaríamos hablando de 40 años.
Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta,